programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días Guatemala, buenos días guatemaltecos, buenos días estimadas guatemaltecas. En nombre de nuestro director, el señor Otto Rosman, muchas gracias por recibirnos en el seno de sus hogares. Muchas gracias por acompañarnos todos los días en su programa Buen Día Otto. Hoy tenemos un programa especial en el cual nos van a acompañar nuestro siempre amigo, el ingeniero Germán Cruz, el doctor Edgar Figuereo, y el ingeniero desde la hermana República de Panamá, el ingeniero Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala. Así que vamos a iniciar dándole un saludo a todas las bellas mujeres guatemaltecas. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Nosotros acá en Guatemala y en Vea Canal específicamente nos hemos manifestado con la preocupación de que las mujeres han sido excluidas, han sido de alguna manera marginadas y el Estado no ha logrado el desarrollo integral de nuestras valiosas e inteligentes mujeres, mujeres que tienen un alto grado de competitividad, pero que el Estado no ha dado la respuesta para que estas mujeres se desarrollen. Y al final de cuentas, nuestras mujeres allá en el interior de la República vivan en condiciones deplorables, en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Así que va nuestro saludo, esperando que este año y los siguientes sean realmente de porvenir para nuestras mujeres, de éxito para nuestras mujeres, especialmente nuestras mujeres guatemaltecas en el área rural. Así que nuevamente, aquí estamos con nuestros amigos. Hoy vamos a tocar temas de coyuntura nacional. Como siempre, su programa Buen Día Otto no toca nota roja, eso no es el tema. Acá vemos cosas que trasciendan a la vida de los guatemaltecos, temas que realmente incidan en la parte económica, la parte política, la parte social y la parte cultural de los ciudadanos de esta nación. Vamos a iniciar con el tema de la ley de la 145-2013, es un acuerdo gubernativo que es el proyecto eléctrico territorial. Yo quisiera hacer una síntesis de qué es, cómo se maneja el tema eléctrico para que los guatemaltecos podamos entender por qué los campesinos, nuestros hermanos guatemaltecos del área rural, a veces se oponen y no es una oposición sistemática, sino algo que les afecta a ellos en su vida, en su propiedad, y que muchas veces no lo dimensionamos en su justa medida. Además de esto, también vamos a ver el tema del suicidio del magistrado César Barrientos. O sea, el tema aquí es que vemos a una Guatemala que está cambiando de una manera drástica en un gobierno en el cual manifestaban que su tema era la seguridad. Vemos situaciones tan complicadas como una masacre, que no importa el motivo finalmente, pero hay una masacre en la carretera Palín-Escuintla, ¿sí? O sea, en donde ya en Guatemala se cometen este tipo de actos en lugares que se supone que son transitados, en lugares que se supone, o sea, ya el crimen acá ya no necesita esconderse. Y por el otro lado vemos también cómo matan a un alto funcionario del sistema penitenciario y posteriormente también vemos cómo
se suicida un magistrado de la Corte Suprema. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque aquí lo que vamos a analizar es cómo funciona y cómo se le presiona al sistema de justicia. ¿Qué presiones pudo haber tenido un magistrado para llegar a ese límite? A tomar una decisión tan grande como quitarse la vida. Entonces, aquí el análisis va a ser cómo incide las presiones de los factores de poder de Guatemala, entiéndase poderes ejecutivo, legislativo, privados, ejército y muchas instituciones que generan poder sobre el sistema de justicia guatemalteco. Por el otro lado, también vamos a analizar la elección a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se está dando en el Congreso. Esta semana fue pero muy complicada. Se habló de una lista ya que ya se había negociado sin tomar en cuenta la idoneidad. Eso es lo terrible, ¿sí? ¿Cómo es que la institución del organismo legislativo puede realmente debilitar la institución del Tribunal Supremo Electoral poniendo gente que no es la idónea o por lo menos dejando en duda qué tan capaces y qué tan honorables eran los personajes que van a llegar ahí? Así que eso también lo vamos a analizar. También vamos a analizar el tema de la elección de la Fiscalía General de Guatemala, una situación en la que creo que le vamos a pedir públicamente a la Corte de Constitucionalidad que debería ya tomar la decisión en cuanto a una resolución definitiva, pues esto genera poca certeza en el sistema de justicia guatemalteco. Por el otro lado, también vamos a comentar la formación de un comité de crisis que el gobierno de la República forma, pero solamente con el CACIF y ellos. O sea, un comité de crisis que tiene que ver casi 100 focos de conflictividad en Guatemala. ¿Sí? Pero, ¿cómo pueden hacer un comité de crisis cuando no están todas las partes involucradas? Eso, de hecho, nosotros vamos a hacer el análisis de que posiblemente ese comité esté naciendo muerto de entrada. Y como último punto vamos a tocar el tema de las calificaciones que ha tenido Guatemala en los últimos meses, en donde realmente, aunque nuestro presidente, aunque nuestro canciller digan lo que digan, finalmente son instituciones que usando métodos científicos hacen análisis de las situaciones y hace 2 días califican al Estado de Derecho de Guatemala y lo ponen como el 4º peor calificado de Latinoamérica. O sea, eso es terrible. Nosotros vamos a analizar el informe también del Departamento de Estado, en donde manifiesta los altos niveles de corrupción existentes en Guatemala, especialmente en las instituciones de seguridad y de justicia. También vamos a ver cómo la ley de asignaciones consolidadas es un jalón de orejas hacia nuestro país por no cumplir con acuerdos previamente establecidos. Y entonces de ahí vamos a ver cómo es que aunque defendamos las cosas acá en Guatemala, los informes que vienen de mediciones que, como digo, no son arbitrarias, sino utilizando métodos científicos, pues no nos están calificando bien. Así que, bienvenidos, vamos acá a iniciar. Germán, Edgar, bienvenidos. Gracias. Germán, el proyecto eléctrico territorial. Yo quisiera hacer una síntesis de cómo funciona el tema eléctrico. El tema eléctrico básicamente tiene 3 ramas, que es la generación, la transmisión y la distribución. Generación es todas las hidroeléctricas, termoeléctricas, ahí se genera toda la electricidad, se traslada hacia una subestación, ¿sí? Y a eso se le llama transmisión. De ahí no se le puede dar energía a nadie, que conste. De ahí no. De la subestación sale lo que es distribución.
de ahí es donde se le puede dar a cualquier persona electricidad para su casa. En transmisión, nosotros usamos voltaje, es lo que se llama alta tensión, de 69,000 voltios para arriba es transmisión. De eso está hablando el proyecto eléctrico territorial. Y la distribución habla de 13,000 voltios y en Guatemala también se usa 34,500 voltios. Eso es distribución, eso no se está hablando. ¿Cuál es la diferencia entre distribución y transmisión? En que la transmisión usa torres, usa estructuras muy grandes para llevar el cableado o los conductores, y la distribución usa postes como los que vemos enfrente de nuestra casa. ¿Qué significa eso? Que poner una torre en el terreno de un amigo guatemalteco, de un hermano guatemalteco que tenga una cuerda de terreno o 2 cuerdas de terreno, se llevó su terreno. O sea, él ya no podría hacer nada en su terreno. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros, y quiero que quede claro, no estamos en contra del desarrollo que puede generar la energía eléctrica. No estamos en contra de las hidroeléctricas, estamos en contra de que no se le tome en cuenta a las comunidades. Estamos en contra de que solo se hagan proyectos y que finalmente los afectados ni se hayan enterado de que que se les iba a quitar media cuerda o su terrenito completo. Ese es el tema. Entonces, adicionalmente no estamos de acuerdo en que la riqueza que genera la producción eléctrica en Guatemala no llegue hacia los guatemaltecos. Que la inequidad o la falta de igualdad en la distribución de la generación de riqueza no sea la adecuada. Ese es el tema de Vea Canal, no es que estemos en contra de la generación de energía eléctrica. Así que, Germán, ¿qué pensás del proyecto eléctrico territorial? Ayer mismo hubieron masivas manifestaciones. Sí, buenos días, Edgar, Omar, ingeniero Serrano a la distancia desde Panamá, un abrazo. Y antes que todo, pues darles las gracias a todos los televidentes que tienen a bien abriendo las puertas de sus hogares para llegar ahí con los temas de Guatemala y todo este quehacer, donde de una u otra manera pues a todos nos afectan y a todos nos benefician. La verdad es que el tema, yo ayer tuve la oportunidad de ver la manifestación y pues mucha gente muy humilde, muy pobre. Aquí lo que hacen es que inmediatamente satanizan este tipo de actividades. Ya les ponen que son terroristas, que vienen pagados, que es un montón de tarúpidos y estúpidos que vienen caminando, que lo que vienen ahí es gente ganado, que no piensa, y la realidad es lamentable, porque miran las manifestaciones de otro país, y ahí sí todos se ponen a hablar babosadas, y todos se ponen a opinar, y apoyar hacia de un lado o de otro lado. Pero cuando se trata de Guatemala, el guatemalteco, como siempre, sin identidad, sin nacionalismo, se pone a hablar de otros países. Ahí sí somos maestros en política, maestros porque todólogos, pero de Guatemala nadie se refiere. Y este es un tema, de verdad, Omar, muy importante. Es un abuso de parte del gobierno actual y del Estado, lo que piensan hacer con las comunidades en los departamentos. Guatemala, yo digo, Guatemala está dividida en varias partes, pero se divide en la departamental y en la de la ciudad. La gente de los departamentos sin ningún costo, muy diferente en lo que es la electricidad, y los de acá pues vivimos con otro costo. Allá les llegan unas facturas que ganan 2,000 quetzales y les llegan 3,000, 4,000 quetzales de luz. Aquí pues que la tarifa social, que la ayuda para no sé qué, y aquí tienen a la gente tranquila. Mientras que la otra parte de la otra Guatemala, la Guatemala que sufre, donde están la mayoría, la abandonada, la que no tiene servicios, tiene unas tarifas leoninas, y a todo esto manejado por intereses transnacionales y por el grupito de siempre de los de la foto. Entonces, ahora viene y resulta que saca el gobierno un acuerdo, el 145-2013, es un acuerdo. Así es, un acuerdo. Y sobre este acuerdo, ellos deciden que van a ampliar las redes de distribución de la electricidad, que me parece que ojalá que esto fuera a beneficiar al pueblo de Guatemala, en el costo, abaratar la energía, en la calidad de vida de los guatemaltecos. La calidad de vida, pues
repercutiera ahí, ¿verdad? Y yo digo, bueno, se van a crear nuevas fuentes de trabajo, van a traer industrias. Hay toda una estrategia de parte de nuestros gobernantes y de los flamantes funcionarios del CACIF, cerebros que son al servicio del pueblo, que se preocupan por las necesidades de los guatemaltecos, ¿verdad? En general, de la clase media baja y de los pobres, que son millones en este país marginados, pero no. Aquí hay intereses ya ocultos, intereses malsanos, donde rompen con inclusive acuerdos internacionales y con la misma Constitución de la República. No sociabilizan este tipo de medidas. Ellos las imponen. Yo no sé si este es un gobierno democrático, cosa que yo siempre he dudado, porque aquí imponen las cosas y van porque van y y punto, y ustedes caen. Si se manifiestan son terroristas y son guerrilleros y son de izquierda y no sirven y son inútiles, porque se han encargado de etiquetar el término izquierda y socialismo como porquería, como excremento. Eso se han encargado los medios de comunicación. En cambio los otros son muy buenos, muy inteligentes, ellos generan trabajo. Yo quisiera ver qué generan. Lo que generan son solo problemas y ver que Guatemala sigue un día en el subdesarrollo. Yo pude ver ayer esa manifestación y de verdad venía gente muy humilde manifestando. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos, de relacionarme con algunos de ellos, y de verdad, Omar, llora sangre. Llora sangre porque van a meter donde les pegue las ganas. Estás como vos muy bien lo decías, en tu cuerda de terreno, en tu misma casa, y el acuerdo dice que si ahí va la antena, papá, ahí va la antena. Ahí va la torre, sí. Y usted se calla porque esto es un acuerdo gubernativo. Y qué propiedad privada, ahí sí que qué propiedad privada ni qué 8 cuartos. Hacerse eso a los del CACIF o a los de la caña. Ahora, acordate que la manifestación de ayer traía también otras cosas, no solo traía el asunto eléctrico, traía, por ejemplo, que son cosas que el pueblo ignora, porque aquí nos tienen totalmente narcotizados y totalmente aislados de la realidad. ¿Sí? Los medios de comunicación le dieron, mirá, de los canales mexicanos ni siquiera sacaron un buen reportaje de eso. Así es. No hablaron de nada, medio sacaron encabezados ahí muy así grises, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, qué interesante, la manifestación hablaba, entre algunas cosas, del saqueo que se está llevando de los recursos de los guatemaltecos, del oro, de la plata, del níquel, del petróleo guatemalteco, que de eso no se habla. Porque aquí ya hay pactos de parte del Ministerio de Energía y Minas que está saqueando este país por medio del actual ministro, con estos arreglos también con las empresas transnacionales de electricidad, en las cuales están metidas un par de empresas de afuera, una española y una me parece que es colombiana. Y por otro lado, también pedían la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, no hay. Pedían también que ya calmen, están arrasando con todas las tierras, las están comprando, las están quitando, están expropiando para meter solamente monocultivos y prácticamente están aislando y lanzando a nuestro pueblo a la hambruna y completa el aislamiento. El tema va más allá de una simple manifestación, y esto es peor que lo que puede estar pasando o no pasando en Venezuela o en Ucrania o en Tailandia. Esto tiene más trascendencia porque es nuestra gente, es nuestro país, es el futuro de los guatemaltecos. Y se está haciendo como bajo la mesa que nadie se da cuenta. No, y ahí ya inclusive, que es tema que viene al final, ya están creando un comité de crisis, pero los ricos del país, con sus marionetas, que es el gobierno. Así es. Bueno, Edgar, aquí nuestro amigo Germán mencionó la palabra que yo iba a mencionar, pero la mencionó, que dijo que posiblemente a través de este acuerdo gubernativo puede haber una expropiación escondida. ¿Sí? Así es. Y la ley en Guatemala y en todo el mundo realmente cuida 3 cosas, es lo que tiene que cuidar, que es a la persona, cuida la propiedad y la libertad. Esas son las 3 cosas básicas que una ley debe cuidar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que es legal que el presidente de manera unilateral pueda sacar un acuerdo gubernativo de esa magnitud? No, bueno, buenos días Germán, buenos días Omar, buenos días guatemaltecos. Hoy 7 de marzo del 2014. Efectivamente nos enfrentamos ya, o llegamos ya al tercer mes de este año, y los problemas nacionales a todo nivel se siguen complicado en el sentido de que el Estado de Guatemala es inoperante, ha demostrado ser ineficaz porque no está previniendo y actuando como debe ser.
porque estos muchachos del Partido Patriota llegaron al poder únicamente a saquear el país, no vinieron a gobernar. Ellos ya traían en su agenda ese tipo de proyecciones, ese tipo de intencionalidades que los guatemaltecos ya hemos detectado, pero con este estado tan debilitado, con este estado tan casi anulado prácticamente, hacen lo que se les dé la gana. La Constitución Política de la República de Guatemala es sumamente clara, pero no la aplican. Incluso hablan de reformar la Constitución, cosa que no es el momento, porque ni siquiera se ha aplicado la Constitución, que es una de las mejores de América Latina, y lo que pretenden ellos es arruinarla. Efectivamente, el artículo 129 de nuestra Constitución, lo recordamos con mucha claridad, de qué manera los constituyentes percibimos el asunto de la electrificación como uno de los fenómenos nacionales de mucha importancia para el desarrollo nacional, que debe ser coherente y debe ser en todo el territorio nacional, en el área rural, para beneficiar a todos los habitantes de la nación, porque la electricidad se considera y se considera en la Constitución como un servicio estratégico, un servicio público esencial. Esos servicios públicos esenciales tienen el espíritu constitucional de que no deben ser privatizados. Por eso se le llama servicios estratégicos, servicios públicos esenciales, no dice servicios privados esenciales. Lamentablemente el Estado de Guatemala ha sido piñatizado por las oligarquías nacionales y han venido a fomentar el lucro a expensas de la pobreza de los guatemaltecos. Así de sencillo. Entonces hay nuevos ricos en Guatemala desde hace más de 20 años porque están privatizando. Nosotros lo supimos en esa época, ya la Constitución estaba promulgada y nosotros sumamente contentos de la Constitución desde que habíamos blindado nuestros servicios esenciales, nuestros recursos naturales, los de su suelo también. Lamentablemente estos gobiernos han sido marionetas de las transnacionales, porque lamentablemente el guatemalteco no tiene identidad, el guatemalteco no tiene sentido de pertenencia en su ser como guatemalteco. Es un vende patrias, no les importan los recursos y es gente que prioriza los bienes económicos y materiales encima de su propia dignidad, encima de la nacionalidad de los guatemaltecos, encima de nuestros orígenes milenarios de un pueblo maya, que no les importa, parecen extranjeros y lo son. Son extranjeros, es parte de la conquista de hace 500 años, es parte del colonialismo también, de que el guatemalteco tiene un pensamiento oligárquico en general, no tiene un pensamiento democrático. Entonces el guatemalteco cuando llega al poder empieza a ver qué jala, a ver qué trae, porque ese es su pensamiento oligárquico. No tiene un pensamiento nacionalista, un pensamiento humanista, un pensamiento socialista, un pensamiento solidario. Entonces, no es nada extraño que estos pseudogobernantes, pseudofuncionarios, al llegar al poder van a privatizar el servicio, su oficina para empezar, el personal que ponen, lo que compran y cómo se desarrollan, porque entonces empiezan a agarrar sus documentos para ver qué se van a recetar para ellos mismos, para sus familias, para los amigos, y es lo que están haciendo de Guatemala una nación completamente inviable. Una Guatemala ingobernable, y después se están quejando, después van a contratar policías, soldados, armas y municiones, y eso es una salida estúpida e idiota, porque el guatemalteco tiene otro tipo de necesidades, no es cuestión pero como aquí es cuestiones de negocios, aquí priorizan los negocios porque vienen las ofertas internacionales, vienen a ofrecer aquí ese tipo de recursos para que solo implican negocios. Entonces el guatemalteco que está de funcionario, que no debería ser ni guatemalteco, está prácticamente repartiendo los bienes del Estado en una forma inmoral, antiética, antidemocrática, y que está haciendo de Guatemala un país para el futuro de crisis, un país sumamente fallido, como ya se dice, ya prácticamente pertenecemos a los países inviables. A ese camino vamos si seguimos de esa manera. Nuestras instituciones no funcionan, las cortes no funcionan, no hay un régimen de derecho. En Guatemala no existe un régimen de derecho constitucional, sino aquí lo que hay es un país de mercado, de oferta y demanda. Gracias, Edgar. Bueno, ingenieros Jorge Serrano Elías, allá de la hermana República de Panamá. Vos fuiste presidente, vos estuviste manejando el poder, y la pregunta que yo te haría, Jorge, es: ¿realmente no se está afectando el
el tema de la propiedad en un acuerdo gubernativo en el cual no toma en cuenta que una torre necesita de varios metros cuadrados para su montaje, siendo la propiedad privada uno de los pilares sobre los que se fundamenta nuestro Estado de Derecho acá en Guatemala. Realmente el presidente tiene la potestad de llegar hasta ese punto. Y quiero quedar claro, no estamos en contra de la electricidad. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la parte de la electricidad en Guatemala debe fomentarse, debe desarrollarse, pero tomando en cuenta a los guatemaltecos. Eso es el tema. Entonces, Jorge, ¿cuál es tu punto de vista en este tema? Bueno, mira, primero que todo, yo quisiera hacerles ver que no es solo la construcción de las torres, porque como tú muy bien lo señalaste, Omar, una torre está conectada con otra torre y para la transmisión hace falta hacer un tendido de cables. Cuando se hace un tendido de cables de alta tensión, vos como ingeniero sabés que se necesita dejar una servidumbre entre 40 y 50 metros. Esa servidumbre también es expropiada y debajo de esa servidumbre no se permite que se construya ningún tipo de construcción. Son terrenos que quedan inhabilitados para construcciones y si el dueño los puede utilizar, los va a poder utilizar en una forma marginal para ganado. No va a poder sembrar nada permanente debajo de eso, porque esto es un riesgo para la transmisión. Quiere decir que estas expropiaciones son de grandes extensiones de terreno, que dividen fincas, hacen una serie de cosas. Obviamente, el país necesita la energía. El país necesita para el desarrollo, para el crecimiento, para el bienestar de la población, esa energía. Pero naturalmente esa energía no puede ser siempre provista en beneficio de uno y en contra de otro. Sigue siendo un absurdo que en Guatemala la energía le esté llegando a las áreas urbanas a X cantidad de centavos el kilovatio, y según estudios que nosotros hicimos hace muchos años, el campesino rural paga más caro el kilovatio porque tiene que comprar candela, porque tiene que usar batería para alumbrarse, porque tiene, bueno, es decir, no hay punto de comparación entre el costo de la energía para un urbano y para un rural. Yo creo que en el país lo que nos ha hecho falta es poder establecer diálogo. Saber que el que está haciendo un sacrificio de su terreno, el que está viendo que un recurso que le pertenece a su comunidad está siendo explotado y él no está recibiendo beneficios, créame que tiene todo el derecho de protestar. Y a mí me parece que las protestas hasta han sido flojas comparado con lo que en el país debería ser. Ahora, ¿cuál es la actitud de la sociedad? Y eso es lo que a mí me espanta. Hoy los periódicos le han dado una mínima cobertura, han tratado casi de demostrar con su actitud de indiferencia que este es un grupo de gente que hace bochinche, este es un grupo de gente mal educada, instrumentalizada, que sale a protestar por algo que no es lógico. El único periódico que le dio realmente primera plana y publica el comunicado de este grupo es La Noticia en Guatemala. Y realmente ahí puede usted darse cuenta, cuando se lee en La Noticia en Guatemala el comunicado que ellos trajeron, es un comunicado respetuoso, es un comunicado que están haciendo ver cuál es la realidad de las minas, cuál es la realidad de la energía, y que lo que ellos están pidiendo es realmente que se les tome en cuenta, que el beneficio ese que va a surgir, ya sea del programa de transmisión o a través del programa de
de expansión minera, tiene que tomar en cuenta los componentes sociales y tienen que ser recursos que tienen que ser para el bienestar del Estado y del pueblo de Guatemala. No vamos a caer nuevamente en los antiguos vicios de la colonia y de la conquista española. Recurso encontrado era recurso llevado a España, y eso por cédulas reales aprobado, exacto. Era una hasta cierto punto, era una medida corsaria. Es decir, ustedes vayan y lo que encuentren ahí, no importa si ahí hay humanos o no hay humanos, tráiganse. Y la duda era, mejor hagamos que estos señores no son humanos. Y tuvo que intervenir el Papa para decir que el indígena nativo era humano desde el momento que se reía. Entonces, señores, estamos realmente con una conducta similar, solo que manifestada de otra manera. Tenemos que respetar ese derecho que tienen nuestras poblaciones a usufructuar sus recursos, y tenemos que ver qué vamos a hacer para que el bien nacional sea debidamente valorado y pague el perjuicio individual que pueda causar. Mientras nosotros, como Estado, no nos sentemos a dialogar y no encontremos fórmulas satisfactorias, lo que en Guatemala se está cometiendo es un atropello y hay que parar. Bueno, gracias, Jorge. Efectivamente, creo que ampliaste muy bien el tema. Los derechos de paso y derecho de vida que corresponden efectivamente existen, y ahí debe de estar plasmado en este proyecto. Estamos hablando de más de 800 kilómetros de línea de transmisión, es grande el proyecto, y esperamos realmente, como decimos, que la riqueza generada no sea desigual, que si teníamos un proyecto de Chizoy enorme, nosotros deberíamos ver que le llegó estado de bienestar a los guatemaltecos, pero cuando no vemos eso, entonces decimos, entonces ¿para qué? Así que cuando estemos manejando este tipo de proyectos y el estado de bienestar realmente llegue a todos los guatemaltecos, entonces serán bienvenidos todos los proyectos que sean, pero mientras solo genere riqueza para un pequeño grupo de personas y genere pobreza y extrema pobreza, que es lo que tenemos en Guatemala y que es lo que está creciendo en Guatemala, entonces al final no tiene realmente objeto estar desangrando esta tierra nuestra, sacándole todos sus recursos a esta Guatemala linda, si finalmente sus hijos viven en pobreza. Así que pasamos al siguiente tema, Germán y Jorge, Edgar, el suicidio del magistrado. O sea, nosotros lamentamos cada uno de los suicidios de cada guatemalteco, de cada guatemalteca que se da en este país, porque tiene alguna razón había. Muchos de nuestros guatemaltecos que toman esa decisión, se van al puente Belice, se van al puente del Incienso, es porque tienen problemas regularmente de tipo económico y no tienen un arma para eso. En el tema del magistrado César Barrientos, el contexto que nos interesa realmente analizar es qué lleva a un magistrado que no tiene problema, que el tema económico no era su preocupación, a tomar esta decisión. Hay un señalamiento de un tío del magistrado, ¿es Barrientos Robles? Guillermo Pellecer Robles. Bueno, pero hay un primo de él que da una declaración en la cual un día antes el magistrado le dice que tiene presiones del Ejecutivo, particularmente eso dijo, ¿sí? Y que pues ya eso no lo aguantaba. Entonces, ¿qué nos interesa analizar aquí? Lo que habíamos platicado antes es la interferencia de los poderes del Estado, de los poderes fácticos que tiene este país en el tema de la justicia. Germán, ¿qué te dice este suicidio? Hay problemas acá en Guatemala de que la justicia está cooptada, está presionada, o sea que no tiene la cintura para moverse para donde debe ir para que la justicia sea pronta y cumplida. Fíjate que el momento que yo me entero del pseudocidio de este personaje, yo en ese momento posteo algo en mi página de Facebook y yo hago una declaración que
la información que se tiene es una información muy confusa. Porque la verdad es que ese suicidio es bastante enredado y bastante confuso. Le dice a los guardaespaldas que va a hacer una llamada por teléfono y resulta que el teléfono aparece en su casa. Hay una serie de contradicciones y la misma familia, pues, familiares de él, el tío de él, hace declaraciones que hay que investigar. La misma CICIG dice que va a hacer una investigación, pero rápidamente los organismos del Estado salen diciendo que fue un suicidio y que se mató y que los 2 hoyos de salida de la bala. Pero el tema no es tanto la nota roja, porque no es el tema ese. Yo leí la novela del Padrino, que eran 3 tomos, y me puedo jactar que vi la película unas 300 veces, las 3 películas. Y me llama mucho la atención en una segunda película, cuando un personaje dentro de la estructura de Michael Corleone, la película, para los que lo vieron, él es sometido a presiones y tenía que cantar y tenía que denunciar a la estructura, a la mafia. Y lo tiene retenido el ejército y la CIA y está como testigo protegido. Y lo más que hacen es que llega el abogado, el consigliere, hago una analogía a la película, y le llega a decir, y me acuerdo muy bien de esa parte, le llega a decir, no tengas pena por tu familia, no tengas pena por el nombre de tu familia, pero tienes que morir como un héroe. Tú no puedes traicionar, estás sometido a presiones. El hombre le decía, yo no hay qué hacer, estoy presionado, estoy desesperado, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro, pero estos me están forzando y me están forzando los otros. Lo habían prácticamente, como dijo el magistrado, acorralado, fueron sus últimas palabras. Y este personaje en esa película dice exactamente las mismas palabras. ¿Qué pasa? Minutos después sale una toma donde él, al estilo siciliano, se corta las venas y en una tina de baño muere desangrado. Se suicidó. Las presiones a las cuales fue sometido este magistrado particularmente van por ahí. Yo hablé con algunos abogados que lo conocían muy bien, yo no lo conocí personalmente, pero tengo amigos que fueron amigos de él, personales de él, y me contaban que fue sometido de parte del Ejecutivo a presiones de índole muy grandes. Otra presión fue la situación del hijo, que es cierto, había un problema de fondo, no lo podemos ocultar, pero se lo magnificaron y con eso lo terminaron de manipular. Entonces, aquí aprovechan cualquier circunstancia, cualquier situación para instrumentalizar a las personas y usarlas. Y él estaba siendo instrumentalizado de una u otra manera por el actual gobierno. Y quiero hacer nada más para terminar mi intervención, y podrá el ingeniero Serrano ampliar, porque esto nos enteramos nosotros, estamos muy bien enterados, como a Jorge Serrano se le había hecho justicia levantándose los cargos que injustamente ha venido siendo acusado por más de 20 años, y a punta de pistola el actual mandatario mandó a traer a los 2 magistrados que habían dado su veredicto y les dijo que se hicieran para echarse al otro día, hicieron atrás porque el Procurador General de la Nación había hecho un reparo. Ahí podemos ver muestras fehacientes de cómo funciona aquí la justicia. Ayer 2 medios de comunicación totalmente manipulados, uno es Prensa Libre y el otro es Emisoras Unidas, totalmente con una versión totalmente toda enredada del caso del ingeniero Serrano. Entonces, vamos viendo cómo la justicia aquí no existe. Vos lo acabas de decir muy bien, yo me quedé, de verdad que, gracias, porque aclarás que la justicia no existe. En Guatemala lo que hay son grupos que manejan y que manipulan la justicia. La justicia en Guatemala tiene un solo nombre y es una prostituta. Eso es lo que es la justicia para mí. Bueno, está bien, gracias Germán. Edgar, Guatemala tiene un modelo de gobierno republicano. Una de sus características precisamente es el sistema de alternancia en el poder, en el manejo de las instituciones, pero una también de sus características y sus pilares es el tema de del balance de los poderes, del equilibrio de los poderes, y ese sistema republicano lo que tiene es 3 poderes que deben actuar de manera
coordinada, independiente, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Que no debe haber interferencia entre uno y el otro. Edgar, realmente cuando vos ves este tema este tipo de sucesos como el suicidio, ¿crees realmente que hay independencia del Poder Judicial acá en Guatemala? Mira, Omar, un saludo allá a Jorge Serrano, allá en Lontalanza, en la bella ciudad de Panamá. Bien, mira, este caso es un caso sumamente trágico. Un brillante profesional guatemalteco ha muerto, ha desaparecido, ha dejado de existir. ¿Qué análisis, qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, el punto de vista médico, el punto de vista social, es diferente al aspecto jurídico y por supuesto al aspecto económico. Sin embargo, la mayoría de suicidios, por no decir la gran mayoría, traen un gran componente genético. El suicida no se suicida por un evento, él ya viene fabricado para morir. Puede ser un accidente de tránsito, un divorcio, una separación, es decir, el suicida busca una excusa para matarse en cualquier momento. El caso del magistrado César Barrientos Pellicer, yo lo vi por televisión, jamás lo conocí personalmente, pero yo lo vi un hombre con mucha salud mental, muy sano, de tal manera que yo no le doy crédito al suicidio. Yo creo que fue un mecanismo del sistema, un mecanismo de los sectores de poder que nos mandaron a eliminar. Eso daría una especie como de análisis a distancia. No daba síntomas de suicida, no se le ve en televisión que fue la persona que tenga tristeza o depresión, que son los pasos previos para un suicidio. La única excepción de un suicidio, llamémoslo de tipo político, de tipo militar, es en el caso del espionaje. El caso del espionaje, sí, ustedes saben que los espías traen dentro de sus indumentarias y su equipamiento, traen una tabletita de cianuro o algo así para poderse suicidar si es descubierto por el enemigo, por la contraparte. Él tiene obligación de suicidarse, es parte de su contrato. Puede ser un suicidio de tipo profesional, es un suicidio de tipo político. Pero ya una especie de un abogado que está sometido a presiones, a intereses, a manejos turbios de la justicia guatemalteca, seguramente él fue eliminado porque se puso a defender pues casos que lamentablemente en Guatemala, y es uno de los principios del capitalismo también, lo menciono, coinciden con este adagio que dice que el fin justifica los medios. De tal manera que él fue eliminado, fue quitado del camino para no entorpecer los objetivos oscuros o claros de otras personas. De tal manera que yo no doy crédito a que haya sido un suicidio. La prensa, ellos no tienen obligación de saber ese tipo de dramas psicológicos, pero debía de preguntarle a un psiquiatra también, a un psicoterapeuta, a un psicólogo, qué fue lo que pasó. Lamentablemente en Guatemala nos han impuesto el silencio. Mejor nadie dice nada, que todo pase sin que pase nada, entonces mejor no digas nada, calladita la boca, entonces los poderes van creciendo más de la cuenta. Porque si no hay protesta y si no hay una especie de un hasta aquí, al guatemalteco nos van a seguir abusando a todo nivel, en lo económico, en lo social, no digamos en lo jurídico. El Estado de Derecho en Guatemala no existe en el sentido de que sea una legislación pronta y cumplida, sino que son intereses profundamente económicos, profundamente egoístas los que están gobernando a la nación guatemalteca. Bueno, antes de darle la palabra al ingeniero Jorge Serrano Elías, parece que tenemos una llamada telefónica, solo le agradeceríamos que sea breve, por favor. Adelante. Buenos días. Buenos días. Les agradezco la oportunidad y los felicito por su grandioso programa. El día de ayer, en San Marcos, Malacatán, se dio de nuevo la represión de parte del gobierno, porque las personas salen a la calle a pelear sus derechos, porque los han dejado sin luz desde hace muchos días. Empieza de nuevo la represión, señores, qué tristeza. Ustedes que son personas que dan a conocer siempre la verdad, tengan la bondad de dirigir al pueblo, de decirle qué es lo que pueden hacer, porque ya no se puede. La verdad, ellos vieron heridos, parece que hasta muertos, y ningún medio informativo ha informado nada al pueblo.
No sé qué está pasando. Los alcaldes de San Pablo, Catalina, como son del partido de turno o del gobierno de turno, ni en cuenta de ponerse al lado del pueblo. Qué tristeza, dejar al pueblo oscuro y no poner la cara por el pueblo. La pobre gente tiene que salir a las calles a exponer su vida, y el día de ayer empezó la represión. No sé cómo va a dar, en qué va a terminar todo esto, pero nadie, ni nuestros diputados marquenses, ¿dónde están? Fueron electos por el pueblo. ¿Dónde están, señores diputados? Pongan la cara por su pueblo, por favor. Ya basta, ya es suficiente. ¿Cuántos más van a caer para que el gobierno entienda que esas empresas casi que de fuera del país que sigan enriqueciéndose con el dolor de nuestra gente? Perdonen y muchas gracias, señores. Bueno, no, estamos totalmente de acuerdo. Estamos también nosotros preocupados por lo que está pasando en Estanzuela. Tenemos también problemas en Huehuetenango, San Marcos. Realmente el tema de la conflictividad por el tema eléctrico en Guatemala está llegando a la verdad, a límites y niveles peligrosos, y el gobierno de la República no da una respuesta al pueblo guatemalteco. Yo creo que deben sentarse a negociar, a platicar y a resolver. Por supuesto, no lo va a hacer un comité de crisis en donde no participen todas las partes, en donde no esté concentrado todos los componentes que conforman la problemática del país. Así que, lamentable, de todas maneras, al estimado amigo que nos llamó, su denuncia ya fue escuchada, no me cabe la menor duda. Bueno, Jorge, nuevamente retomamos el tema del suicidio del magistrado César Barrientos. Yo considero que vos nos podés dar una perspectiva muy amplia de este tema, por lo que como introducción aquí nuestro amigo Germán hizo ver que vos has sido también víctima de un sistema, pero de un sistema en donde ese balance, esa independencia de los poderes no existe. Entonces, yo quisiera que nos dijeras realmente, ¿este suicidio tiene que ver con la independencia de poderes? Sí, adelante. Bueno, yo no puedo contestar tan directamente esta pregunta. Sin embargo, yo sí quisiera que me permitieran, en este caso, hablar de dos cosas diferentes. Una, sobre el licenciado César Barrientos, y la otra sobre la forma como se manipula la justicia en el país y por qué es que se generan estas presiones que pueden llevar a un individuo hasta el suicidio. El licenciado César Barrientos, indiscutiblemente, ha sido uno de los penalistas más connotados del país. Cuando nosotros promulgamos el Código Procesal Penal en el año 1992, lo hicimos con el propósito de cambiar la historia del proceso penal en Guatemala. Lo que existía antes era un proceso en el cual el juez era un pesquisidor, al igual que el Ministerio Público. Y el juez y el Ministerio Público se constituían en acusadores prácticamente de la gente que estaban juzgando. El que estaba juzgando estaba prácticamente frente a un proceso inquisitivo. Era una inquisición la que se propiciaba a través del sistema penal. Nosotros en mi gobierno hicimos un esfuerzo muy grande. No nos lo reconocen. Nos apoyamos con el entonces presidente de la Corte, Edmundo Vázquez Martínez, quien era un convencido de esto. También el licenciado Edmond Mulet, que era en ese momento presidente del Congreso. Hicimos todos los esfuerzos, se consiguió la plata y se hizo el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal representa para el país un avance teórico impresionante en favor del cambio de una cultura de inquisición por una cultura clara de acusación.
en la cual el Ministerio Público se convirtiera en el ente acusador, se le dotaran de todos los recursos, que el fiscal o la fiscal tuvieran el poder para poder procurar penalmente. Fue al licenciado César Barrientos a quien años después, cuando el código estaba ya promulgado, porque este código yo lo firmé y lo sancioné, pero tardó mucho tiempo porque cambia totalmente el sistema. Fue el licenciado César Barrientos a quien se le pidió que hiciera la exposición de motivos, porque se le consideró definitivamente, me imagino, el hombre más idóneo, es decir, gente que hablara sobre doctrina penal y que tuviera la idoneidad, tal vez don Gonzalo Méndez de la Riva, él y tal vez otros 2 o 3 juristas guatemaltecos. Lo importante es que él fue quien escribió la exposición de motivos, exalzó el código e hizo ver que esa era la verdadera transformación de la justicia. A mí, 20 años después, ya con este código en vigencia, me ha tocado sufrirlo. ¿Por qué razón? Porque se puso un nuevo código, pero se arrastraron todos los vicios de los códigos anteriores. Me dolió mucho que en algunas ocasiones fuera el propio licenciado César Barrientos quien firmara resoluciones que nunca jamás estuvieron apegadas ante él. Hoy, incluso yo tengo contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante juicios penales, porque imagínense ustedes, ahora yo presento una apelación y la Corte nunca la pasó a la Corte de Constitucionalidad. Simplemente este ciudadano está en Panamá, nos cae mal, no tiene derecho, tenemos cuestiones, no pasamos ¿cómo se llama? La apelación. Esto es una atrocidad jurídica. Ayer la Corte Suprema de Justicia les pidió que ellos respondieran por qué no habían pasado eso. ¿Quiénes son ellos para estar encima de la ley? Bueno, quiere decir que usurpando las funciones que ellos como magistrados han tenido, han hecho lo que han querido, y como la ley no les llega, porque hay un sistema de compadrazgos, el que está indefenso es el pueblo de Guatemala. Quiero decirles, no es Jorge Serrano, no es Alfonso Portillo, no es Efraín Ridonón, no son los casos sonados los que estamos pasando páramos para que se nos haga justicia o sobreviviendo las injusticias. No, es el pueblo de Guatemala entero. El tipo que sea un ladrón y se robó un celular puede pasarse 5 años o 3 años antes de que le abran juicio y ninguno de los magistrados le importa un carajo. Nadie está preocupado porque la justicia sea pronta como debe ser. Estamos ante un verdadero cataclismo en la justicia y esa situación es la que nos está haciendo dando graves problemas en términos de la delincuencia. Porque el que sí es un delincuente sabe que la justicia está a favor de él, porque nunca se la van a poder aplicar. ¿Por qué? Porque hay negligencia y en el momento en que llegue a tener la posibilidad de que la justicia le llegue, entonces va a tener otros recursos, el soborno, la amenaza, y eso se ha vuelto un caso común y corriente. Ayer, señores, se vencieron los plazos para que la Corte Suprema de Justicia emita las resoluciones fundamentales sobre el caso mío. Todo lo que yo he dicho, todo está probado, documentado y obra en autos. Todo lo que han hecho en darle trámites ilegales, por ejemplo, al recurso de este señor Procurador General de la Nación, Vladimiro. Él todo lo hizo ilegalmente. Él lo hizo por presión, pero él está vivo porque cedió a las presiones. Pues. Él sabía por el artículo 25 de la Ley de Amparo que él nunca podía haber presentado ese amparo.
pero le dieron orden en la casa presidencial y le dijeron, vos presentás ese amparo. Y después les dijeron a los de a la corte, ustedes lo aceptan, y los de la corte lo aceptaron. Después, no contentos con esto, llamaron a los magistrados, a los que hace mención mi amigo Germán Cruz, y les exigieron que echaran para atrás todo, no obstante que ellos tenían suspendida su jurisdicción. Tuvieron que quedar bien con la corte, con la presidencia, y entonces así no se hace justicia. O se hace justicia en la casa presidencial o se hace justicia en las cortes. Quiero decirles, y se lo digo al pueblo de Guatemala entero desde esta tribuna, lo dije ayer en Facebook y lo vuelvo a repetir hoy. Este caso que tiene que juzgar la Corte de Constitucionalidad a partir del día de hoy y que tiene que emitir las resoluciones correspondientes, lo puede hacer en dos formas, como le digo. El derecho, tomando en cuenta la abundancia de arbitrariedades que han habido en el proceso, y respetar la resolución de la sala que dijo que a mí, desde el año 1993, se me han violado todos mis derechos constitucionales y procesales. O bien es aceptar presiones, ignorar todo esto y sacar cualquier resolución estúpida. Esas son las alternativas que tiene la Corte de Constitucionalidad. Ahora, yo quiero decirle al pueblo de Guatemala que Jorge Serrano Elías, así como esperó 20 años la oportunidad de poder empezar a hablar y a defenderse a través de la internet, también tengo toda la cancha y todo el deseo de llevar el sistema de justicia guatemalteco a los organismos internacionales. Ante la OEA ya presenté una queja, una denuncia de más de 100 páginas, con más de 103 documentos. Y voy ahora y estamos preparando nuestra deposición, nuestra denuncia para la Corte Penal Internacional de La Haya. Antes yo no lo podía haber hecho, pero una de las cosas buenas que hay que reconocerle a este gobierno es que ratificó el Estatuto de Roma. Al ratificar el Estatuto de Roma, la persecución política que ha habido contra mí por 20 años pasa a ser un delito de lesa humanidad, tipificado porque ha sido una persecución política continuada por 20 años y realizada y patrocinada por el Estado. Está claro en todas las actitudes del Ministerio Público, sus arbitrariedades y todos los casos que yo tengo documentados. Todo esto va también al Tribunal Internacional. ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Yo no pretendo más que bajarle la careta al sistema jurídico guatemalteco. Esta semana, o cuando la Corte de Constitucionalidad tenga que fallar, ahí se dará la pauta de lo que yo voy a hacer. Así que a mí no me importa lo que ellos hagan. Si ellos quieren seguir aceptando presiones y llevando esto al absurdo y a la arbitrariedad, que sepa el pueblo que este caso va a ser juzgado internacional. No hay razón de ser. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos necesitamos eso. Entonces, que los funcionarios del organismo judicial están sujetos a presión, sí señor, están sujetos a presión. A mí me consta en lo que ha sido mi caso. Por eso, cuando yo vi que el licenciado Barrientos tuvo los problemas de su hijo, mi opinión personal era, él debía retirarse, porque no va a poder aguantar la presión. Lo van a tener agarrado y le van a exigir que haga lo que quiera, porque lo van a tener coaccionado.
Siendo yo presidente de la República, un funcionario cercano y amigo mío tuvo un problema con un hijo. Llegó a hablarme y le dije, mi hermano, tenés todo el derecho como padre de defender a tu hijo. Y yo no te voy a perseguir por eso y no voy a hacer nada en contra de lo que vos legalmente puedas hacer. Pero yo te recomendaría que mejor te separaras del cargo, porque van a decir que vos estás usando ese cargo para protegerlo y me vas a poner a mí el problema. Este hombre de mucha dignidad, mucha calidad, me dijo, tener razón, Jorge, yo te voy a presentar mi renuncia, y se retiró del cargo. Me deslindó a mí del problema y él como padre tuvo toda la cancha para hacer lo que él tenía que hacer en defensa de él. Eso no se le va a negar a nada. Entonces, él no optó por esa forma, él optó por quedarse, y yo les quiero decir a ustedes que yo sabía que eso es como que le hubieran dado un cheque por adelantado, le hubieran tomado una foto cuando se lo dieron. Sabía que lo iban a tener bajo presión, sobre todo por las características terribles que existen en todo el sistema de justicia. Entonces, señores, esta es la realidad del país. Estamos ante un sistema de justicia en el que la justicia es prácticamente optativa. Así es, Jorge. La negociación es la que cuenta y por eso el chantaje está a flor de piel. Lástima, pero ese es nuestro país. Entonces, finalmente, mío, señores, es un caso emblemático. La Corte Constitucional lo tiene en sus manos y, como yo dije el otro día, aquí vamos a ver, porque aquí es donde se dividen los hombres de los chiquitos. Aquí vamos a ver quién es quién. Vamos a ver si finalmente podemos tener justicia en el país o si tenemos que salirla a buscar a Costa Rica, a Washington y a La Haya. Esa es una decisión, la tengo tomada, estoy tranquilo, no me importa lo que decidan, creo que vamos a tener avenidas muy interesantes y casi les digo, quisiéramos que en mi caso pueda ser el caso emblemático que haga entrar en crisis el sistema. Bueno, Jorge, entonces cuando hay presiones, definitivamente, si hay presiones de otros medios hacia el sistema de justicia, por supuesto que hay interferencia en los poderes del Estado. Bueno, quisiera hacer una salvedad adicional. En el sistema de justicia guatemalteco, que es una cosa que tenemos que cambiar, se da otro problema mayor, y es que el presidente de la Corte es el mismo presidente del organismo judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que el último, la institución a la cual le corresponde hacer finalmente las decisiones de orden legal apegadas al derecho jurídico, es el mismo que es jefe del organismo judicial, es jefe de todos los magistrados y de todos los jueces. Entonces, imagínense, un juez que conoce el criterio del presidente de la Corte no se va a jugar su puesto para emitir una resolución ajustada al derecho. No, la va a emitir conforme se le dan instrucciones por la sala, de las salas o de la Corte. Eso hay que independizarlo. El organismo judicial debe manejarse administrativamente de una forma totalmente diferente y las cortes y juzgados deben ser totalmente independientes. Cada uno debe hacer su labor de justicia y debe ser juzgada en la instancia superior. Que no exista subordinación, porque si sigue existiendo esa subordinación, se da a que las mafias puedan penetrar a diferentes niveles. Miren ustedes lo que pasó en el caso mío. 5 minutos antes de que íbamos a entrar a una audiencia en primera instancia, cambiaron al juez y cambiaron al fiscal. Y de pronto mis abogados se encuentran con que ni era el juez con el que habían estado hablando, ni eran los fiscales con los que habían estado hablando. Eso no puede pasar en un sistema judicial civilizado. La independencia de los jueces y de los magistrados es fundamental y esto es un mal endémico que el sistema tiene. Así es. Realmente la justicia en Guatemala
debería ser suprema, como dice su nombre, no lo es tanto, pero bueno. Ahora vamos a otro Tribunal Supremo, que es el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos las elecciones que ya salieron del tema ya salieron del ámbito de la Comisión de Postulación y ahora está en la cancha del Congreso de la República. Esta semana, entre miércoles y jueves, sale a luz que el Partido Patriota y sus aliados ya habían negociado una lista preliminar que era la que iban a llevar al Pleno y que de ahí iban a salir exactamente los 5 magistrados titulares y los 5 suplentes. Por razones que conocemos, nuestros diputados carecen de algo que es idoneidad, y por lo tanto esos acuerdos están pegados con chicle, y se caen los acuerdos entre el Patriota, y ahora tienen un serio problema. Parece que recibieron llamadas de acuerdo a algunos diputados del Partido Patriota que recibieron instrucciones de arriba que tenían que cambiar la lista que previamente habían acordado, y finalmente esos acuerdos se caen y nuevamente el Congreso entra en un impasse. ¿A qué vamos nosotros? Nosotros creemos que dentro de los 40 personajes que pasaron en ese listado, o sea, el Congreso va gente muy honorable y gente que creemos que es capaz de llevar a cabo una tarea muy grande, porque no solo son las elecciones próximas, sino son los cambios a la ley electoral y de partidos políticos los que tienen que tener en sus manos estas personas. Entonces tenemos que llevar gente idónea, pero la gente idónea es que tenga capacidad, que tenga honorabilidad y que no tenga sesgos políticos, porque si no, entonces dejan de ser idóneos. No estamos hablando de la honorabilidad específicamente, estamos hablando de la integralidad. Entonces, cuando en el Congreso se está manejando el tema de que por razones de intereses políticos y de afinidades van a seleccionar, creo que van a deslegitimar y van a dejar en entredicho a esos mismos personajes, ¿sí? Entonces, Germán, ¿qué pensás? ¿Cómo es que vamos a tener un Tribunal Supremo Electoral cuando la partidocracia y específicamente la que se maneja dentro del Congreso de la República lo está llevando no tanto por los créditos académicos de honorabilidad y de independencia partidaria de los personajes, sino por razones y de intereses políticos? Fíjate que ayer en la tarde ya había un listado. Yo me encontré un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo venía de juntarme con un personaje guatemalteco y yo tengo la suerte que Dios me va poniendo a la gente enfrente, y me encontré con un personaje del Tribunal Supremo Electoral y le digo, ya está la lista. No, me dijo, se cayó el acuerdo. Y entonces yo me puse a pensar que hace exactamente una semana, 15 días, aquí nosotros habíamos dicho que es lamentable que la comisión postuladora, de por sí un poco complicada, ¿verdad? Mucha, sacó el listado al fin de 40, los mejores, pienso yo, los mejores. Sí, está bien. Sacar, porque también está bien, ahí hay uno que otro ahí que se filtró, pero bueno, ahí va lo mejor de lo que hay. De lo que llegó a... Y lo que les llegó ahí, los que les metieron también. Y entonces yo dije, el problema ahora es a dónde fue a caer esto. Ese es el problema. El problema fue caer, yo creo que hubiera sido más fácil que cayeran en el mercado central, y les aseguro que ya tuviéramos a los 5 titulares de primera línea y los 5 suplentes, porque la gente del mercado central ya hubieran elegido a los mejores. A lo mejor. No, de verdad. Sí, así con la es. gente que hay en el mercado central, con todos los locatarios, con toda la gente de ahí, hubieran hecho una elección, porque es gente trabajadora, gente honrada, son buenos guatemaltecos, quieren a su país, pero lamentablemente fue a caer. Mire, el que lo han mandado al Congreso es como que lo han mandado a Pavón, a la sección de alta seguridad Pavón, para que elijan ahí a quienes van a poner. Yo creo que es la misma cosa, son los mismos personajes, con raras excepciones dentro del pseudo Congreso de la República, pseudopadres de la patria, que yo paso papás así, prefiero ser huérfano, yo soy huérfano, lo hemos dicho aquí con Omar, sí. Con padres así, a la gran puchica, yo paso, yo check, paso, porque de verdad, acuerdos
y más acuerdos y desacuerdos, negociaciones y dinero abajo, y que yo quiero a este, y que yo quiero al otro, y que yo voy a poner a mi primo, y que yo pongo a mi cuñado, y que vos vas a hacerme la campaña, vos me vas a meter a trabajar a toda la familia, vas a poner a mi amante, al hombre porque hay homosexualismo entre ellos, me vas a poner esto, me vas a hacer unas cosas horrorosas ahí entre ellos, que uno se llega a enterar que es una barbaridad. Pero lo que menos, y vos lo decías muy bien, es el interés de Guatemala por mejorar realmente el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos viendo a un Congreso totalmente corrupto, a un Congreso enemigo del pueblo, a un Congreso que deberían de anular. Bien hizo el ingeniero Serrano en su tiempo, lástima que no lo dejaron, pero yo estoy de acuerdo que este ha sido uno de los congresos más nefastos y más corruptos y que más daño le han hecho al país. No han legislado nada bueno desde que están ahí recibiendo dinero de nuestros impuestos, porque son empleados nuestros, esta partida de vividores y de zánganos y de bueno, mejor no voy a decir malas palabras, que están zampados ahí, como que son de aquellos animales sanguijuelas, babos, sacando beneficios solo para ellos. La verdad, qué lamentable, Edgar, qué lamentable, Omar, que esto fuera a caer en esa institución del Estado, una institución que deja mucho que desear, que es parte de la corruptela, que es parte del status quo, que es parte de la vergüenza nacional, porque da vergüenza, señores del Congreso, a mí me da vergüenza que ustedes estén ahí metidos, y la verdad es que, bueno, esperemos que Dios ejerza presión sobre la mente de algunos ahí, y que logremos al final del día, que las negociaciones que van a hacer, porque esto va a ser a base de negociaciones, sacar los 10 mejores para el bienestar de todos nosotros. Así es. Bueno, gracias, Germán. Edgar, realmente esto es un tema delicado. No queremos cuestionar absolutamente a ninguno de los que están en esa lista, mas sin embargo consideramos que hay personajes que son idóneos porque tienen independencia partidaria, que eso es básico en esto, porque es el Tribunal Supremo Electoral. Adicionalmente, que tienen honorabilidad, que tienen capacidad, ¿sí? Entonces, hay personajes que académicamente son muy preparados, hay doctores, muchos doctores dentro de este listado, pero yo te quiero preguntar, ¿vos crees que si yo estuviera en esa lista, Edgar, viendo lo que está haciendo el Congreso, yo ya hubiera renunciado? Yo ya hubiera renunciado a esa lista y públicamente hubiera dicho, yo no puedo estar en una negociación de estos y me salgo, ¿sí? ¿Qué debemos esperar los guatemaltecos, Edgar? No solo de los que están acá, sí, ya en una lista, sino de los que no están, porque ellos no se manifiestan y ponen una denuncia respecto a lo que ellos creo que están viendo dentro del Congreso. Bien, mira, Omar, mira, Germán, esto viene siendo, mira, escucha Jorge allá en Panamá. Yo pienso, en mi particular punto de vista, que esto es lo que lamentablemente ya esperábamos hace algunos meses y años en el país. Es decir, el deterioro, y le llamamos muy eufemísticamente deterioro institucional, pero más que eso es deterioro de la persona humana. Es decir, cuando un sistema capitalista se impone, o sea, el dinero, la economía y los intereses de pequeños grupos o de grupos oligárquicos se imponen a la sociedad determinada, en este caso la guatemalteca, lamentablemente las personas se debilitan, las personas se ponen tensas, las personas entran en aflictividad social y ya no pueden tomar decisiones por sí mismos. Esto lamentablemente causa un gravísimo daño al derecho guatemalteco, porque las personas probas, las personas honestas, que son la mayoría, dejan de participar. Ya se ha mencionado esto, yo he tenido literatura reciente en Guatemala de que los guatemaltecos tenemos que cambiar nuestros paradigmas, en el sentido de que yo no participo, yo no quiero, me da miedo, me da pena. Yo creo que mucho de lo que pasa en Guatemala es la cobardía de los buenos, en todos los niveles. Donde yo me movilizo, la mayoría de personas que están ahí son los peores muchas veces de esos gremios, no son los mejores. Entonces los buenos cómodamente se sientan, cómodamente se anquilosan en sus bibliotecas o en sus feudos personales, a manera de que todo pase sin que pase nada, y ellos, ya vieron que les dije, los toros tras las barreras. Eso sigue malo y hace malo. Yo aprendí en política que es mejor participar. Es mejor participar.
Es mejor quedarse, es decir, hacer consensos, hacer grupos fuertes. Nosotros lo hicimos en el Colegio de Médicos y Cirujanos en Guatemala. Ahí hay ya grupos espurios ahí queriendo dirigir los destinos del Colegio de Médicos. Afortunadamente nuestra junta directiva nueva recientemente tomó posición en enero, pues ya dio los pasos correctos, estamos iniciando una buena gestión con todos los obstáculos, pero estamos apoyando a nuestros agremiados. Yo creo que las instituciones en general, los abogados tienen que ser lo que son probos, honestos. El caso del licenciado Barrientos Pellecer, pues es un caso paradigmático, porque el hombre era completamente honesto, completamente probo. Lamentablemente ya emitimos opinión, no lo voy a repetir, de lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, las instituciones deben ser tomadas por las personas honestas, los valientes, los guatemaltecos correctos. De lo contrario, nuestra parte se nos va a despedazar enfrente, como está sucediendo. Yo invito a los guatemaltecos a que no nos quedemos en la casa viendo telenovelas tontas, o viendo cables, o viendo metidos en internet, o leyendo la Biblia todo el día, como muy bien dice Ricardo Arjona, sino que debemos de participar directamente. Yo me levanto y en mi casa solito no voy a resolver nada, ni mis problemas de la casa, ni mucho menos los problemas nacionales. Gracias. Bueno, gracias. Jorge, yo estoy clarísimo que en el Congreso de la República tiene que haber negociación para llevar a consensos. Lo que también tengo claro es que las negociaciones que se dan en un Congreso como el nuestro deberían ir dirigidos hacia lograr el bienestar de los guatemaltecos. Desgraciadamente acá las negociaciones que se dan dentro de ese organismo se dan para buscar intereses particulares y de partidos políticos, y en muchos casos de algunos factores de poder que no debería ser, pero bueno, no estamos buscando el bien de los guatemaltecos. Adicionalmente, creo yo que dentro de esos 40 profesionales me parece extraño que ninguno se manifieste y rechace, como bien lo hace Jorge Serrano Elías a través de este programa y de otros medios, de denunciar algunas cuestiones que a él no le parecen bien. ¿Por qué estos señores no nos vemos manifestarse? Pero, ¿qué opinión te merece, Jorge, el hecho de que en el Congreso se lleven negociaciones espurias, negociaciones que nada tienen que ver con lo que merece el pueblo guatemalteco? Así de sencillo, soy guatemalteco. Bueno, mira, Edgar, Omar y Germán, yo creo que nunca yo he estado más de acuerdo con ustedes. Nosotros estamos claros, este panorama que tenemos hoy en el Congreso, yo lo denuncié hace un mes. Ahí está en la página mía de Facebook. Dije, señores, no van a escoger magistrados de derecho, van a repartirse el botín. Hace poquitos días la diputada Inés Montenegro lo dijo y están haciéndolo a tales horas, en tal forma se están repartiendo el botín. Ellos se van a repartir el botín si esa es la negociación. La negociación no es que estén buscando los más idóneos, la gente más honrada, los más capaces, no. Van a hacer una lista en la que cada quien va a tener una parte del botín. Ese no es el problema. El problema, perdónenme lo que les voy a decir y va a sonar raro, el problema somos nosotros cuatro, más otra gente como nosotros, que estamos viendo en nuestras narices, que se están burlando de nosotros y no hacemos nada más que quejar. ¿Por qué no agarramos 10 nombres de esa lista? Los reto a que hagamos eso y lo hagamos hoy. Los 10 o 12 nombres de esa lista que nos parezca la gente más idónea y la gente que podría gobernar o llevar adelante la Corte Suprema. Y nos presentamos hoy mismo ante el Congreso de la República y les decimos, estos son los 10 que queremos y vamos a hacer que estos 10 salgan. Hablemos con diputados, manifestémonos públicamente, pero ya en una forma positiva. Digamos, a estos queremos y por estos vamos a luchar. No estemos nada más diciendo lo que nos está sucediendo. Óiganme, estos se están burlando de nosotros, ni nos oyen. Ellos ahorita es materia de plata, te doy tanto y tal cosa y estos lo estarán ajustando con puestos, con plata y con quién sabe qué otras ofertas o qué marufias estarán llevando a cabo. Quebrémosles el esquema,
Vamos nosotros y digamos qué es lo que queremos. ¿Quiénes son los 12 o los 10 que nosotros queremos? Y digámosles, estos tienen que estar en la lista. Punto. Porque de otra forma están jugando con nosotros, como van a jugar con nosotros con la cuestión de los fiscales. En una lista de 6 fiscales van a meter uno que le sea agradable al gobierno, y como es el presidente el que tiene que decidir, a ese es al que va a poner. Nuestra responsabilidad sería que saliera una lista de 6 señores candidatos para fiscal, y que bueno, el que el presidente escoja. Está bien, es potestativo de él hacerlo, pero que nosotros sepamos que tiene una calidad moral para poder ejercer el puesto. Lo mismo es lo que es que esa es parte del poder que nosotros tenemos por estar sentados aquí hablando, y por los medios de comunicación que ya manejamos, y por la gente que nos está siguiendo. Vamos a mover esa gente, pero de una forma positiva. No simple y sencillamente a decir no, 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 no. Digamos sí, estos 10 son los que queremos. Sí. Yo les hago la pregunta a ustedes, mis amigos. ¿Ustedes están en capacidad de decir cuáles son los 10 idóneos de esa línea, de esa lista de 40? Sí, efectivamente, Jorge, creo que nosotros tenemos que pasar del discurso a la acción, tanto los 4 que estamos acá como todos los guatemaltecos. Yo repetí hoy, esta semana repetí una frase que me dijo mi hermano, que la había escuchado, que decía que no hay políticos ladrones, sino que los guatemaltecos somos los que hacemos a los ladrones políticos, porque nosotros votamos por ellos. Entonces creo que debemos pasar del discurso a la acción. Vamos a tomar el consejo de nuestro amigo Jorge Serrano Elías, expresidente de la República de Guatemala, y el tiempo se nos fue. El tiempo, tenemos una llamada. Solo le rogaría que sea breve porque vamos ya a finalizar el programa. Sí, adelante. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los saludamos de la Casa de la Paz, ¿o no? Nomás para decirles a ustedes y hacer el reconocimiento del país, de nuestro pueblo, de nuestro hermoso país, Guatemala. Solo ayer escuché, después de la caminata que se hizo en la capital de parte de nuestros hermanos campesinos, la verdad da tristeza y da lástima. Los señores del gobierno, así como el ministro de Gobernación y el ministro de Energía y Minas, ellos nos tratan a nosotros de ladrones, de delincuentes, de terroristas, saqueadores somos nosotros, dicen ellos. De tontos nos tratan también. Qué triste, sinceramente, tener gente como ellos ahí. No sabiendo ellos que ellos son los ladrones, ellos son los terroristas, ellos son de todos. Están saqueando a nuestro país a su manera y antojo. Lo que ellos quieren es que nuestro país, que nuestra gente, que nosotros los campesinos, nos quedemos con la boca callada, solo viendo todas las injusticias que ellos están haciendo. Eso es lo que quiere, pero especialmente le digo aquí al ministro de Gobernación, aquí a José Mauricio López Bonilla, que él tiene una boca muy bonita, muy linda, muy grande, boca que tiene este señor ministro, tratándonos a su manera y antojo a nosotros, no sabiendo este señor, que lo sepa bien y que me escuche bien, que por estos tontos, que por esta gente ignorante, ellos están comiendo, haciéndose de la suya, haciéndose de la bolsa, volviéndose millonarios. Ellos son guardianes de los millonarios, ellos son guardianes de los del cacique, son los que cuidan todos los poderosos. A ellos no les conviene que nosotros los campesinos estemos ahí hablando y defendiendo nuestros derechos, como ellos no pagan la luz, no pagan absolutamente nada, tienen sueldo y tienen hasta para sus teléfonos
Solo se cuenta ustedes, ellos creen que nosotros no sabemos y sabemos perfectamente que ellos tienen una cantidad de miles de quetzales para su uso personal, hasta para su familia. Imagínense ustedes, señores. Da tristeza lo que está ocurriendo en nuestro país. Sinceramente, aquí en pocas palabras yo quiero decirles a ustedes, los felicito, sinceramente, felicito a la licenciada Karina, felicito al licenciado Otto, los felicito a ustedes, señores, sinceramente, así deben tener gente en nuestro país que tengan valor, que tenga ese carácter, de todo para enfrentar los problemas, porque si no enfrentamos los problemas nosotros en nuestro país, nunca va a cambiar nuestro país, y entre que entre vamos a seguir iguales, porque toda esa gente van a ser manipulados por los millonarios, los ricos, los de CAFIF. Nuestro país va a seguir de mal a peor, señores. Quiero invitarles ya por último, para despedirme de ustedes, quiero invitar a todas las organizaciones, así como el magisterio, salud pública, hospitales, los estudiantes de la universidad, la gran organización campesina, que nos unamos en todo con una sola voz, a un solo esposo, una sola ideología y un solo interés para poder llevar a un solo clamor popular a nuestro pueblo. De esa manera podemos nosotros cambiar a Guatemala y cambiar a estos ladrones que nos están robando totalmente, con todo el descaro total, señores. Muchas gracias, señores. Gracias. Bueno, 2 minutos para despedirnos cada uno. Germán. Sí, yo voy a ser muy breve. Nos quedaron temas: el comité de crisis, una farsa, solo es para el CACIF, no llamaron a ningún otro sector del pueblo, de la ciudadanía de Guatemala. Solo ellos se están reuniendo porque la crisis se les va a venir con todas estas medidas arbitrarias, donde no se toma en cuenta el pueblo de Guatemala, donde la canasta básica ha rebasado los límites, pero increíblemente, donde los sueldos ya no alcanzan, donde hay serios problemas de salud, no hay medicina, no hay una educación adecuada, donde definitivamente la crisis se les viene, pero al gobierno y a los dueños de la guayaba. También las calificaciones internacionales no es más que el reflejo de lo que está pasando en Guatemala. No pueden tapar el sol con un dedo. Guatemala tiene los índices más bajos de desarrollo humano y social en el mundo, que es lamentable. Y por último, incitar al pueblo a que efectivamente hagamos una reflexión, a que analicemos y a que participemos. No podemos seguir siendo solo críticos y estar hablando y lamiéndonos, o solo ser espectadores. Somos parte del sistema, somos parte del problema, y con nuestras acciones, actuando, es que podemos cambiar. Gracias. Edgar, 2 minutos. Claro, 2 minutitos. Voy a ser breve para cerrar el programa del día de hoy. Efectivamente, el comité de crisis es otro distractor más para el país. Ellos no están haciendo absolutamente nada, están poniendo a un sector totalmente interesado, uno de los sectores que le ha hecho mucho daño al país, que es el CACIF, porque ellos han fomentado las oligarquías y los egoísmos del país. No tienen sentido de patria, no tienen sentido de pertenencia, que es lo que hablábamos hoy en la mañana. De tal manera que nació, prácticamente es un aborto del sector oficial, ¿verdad? Porque no creo que haya participación. De todos modos, van a ser mesas y oídos sordos para todo el mundo, porque van a hablar de los problemas cuando los problemas son ya ancestrales, son estructurales, y un comité de crisis no va a ser más que para ir a tomar cafecito. Finalmente quiero enviar un saludo al movimiento bolivariano allá en Venezuela. Es decir, el hecho de que en Guatemala tengamos nuestros propios problemas, por supuesto que hay que ponerle la máxima atención. No debemos de ninguna manera abandonar los problemas internacionales que de alguna manera nos afecta. El presidente Nicolás Maduro está sufriendo una embatida de las oligarquías nacionales e internacionales. Desde acá nuestro apoyo muy directo a Nicolás Maduro como presidente. Estamos pues manifestando nuestro pesar por la muerte de Hugo Chávez hace cabalmente un año, el 5 de marzo, y nos solidarizamos con todo el pueblo venezolano, con la gente pacífica. Hay grupos violentos, frustrados, pagados por las oligarquías, están quieren incendiar a Venezuela, cosa que no van a lograr, de tal manera que un apoyo fuerte, un apoyo solidario al presidente Maduro, al movimiento bolivariano y a todo el pueblo venezolano que está sufriendo una afrenta y una ofensa que viene promovida y que viene financiada
de parte del Imperio del Norte y de los que tienen la mentalidad oligárquica. Bueno, gracias, Edgar. Jorge, 2 minutos para despedir el programa. El tema que nos quedó pendiente, si lo querés abordar, el tema del comité de crisis y las calificaciones de Guatemala, pero si no, el tema que consideres. Mira, una crisis se puede resolver dependiendo la perspectiva que se tenga en el análisis de la misma. Pero si entramos pensando que la gente que protesta es ignorante y está siendo manipulada, la verdad es que el resultado que se puede esperar de un comité de crisis es muy, muy pobre. Yo, por ejemplo, creo que ¿cómo se llama? Estamos viendo el caso venezolano. El caso venezolano, pues mi amigo Edgar le puede tener mucho aprecio al presidente Maduro, pero está cayendo exactamente los mismos problemas que estamos cayendo en Guatemala. Es decir, él ha ignorado que en el país existe una gran cantidad de gente que no está de acuerdo con la forma como se está gobernando, y no ha tenido el sentido de sentarse y dialogar con ellos, y han llegado a una posición de romper relaciones con Panamá, por ejemplo, porque Panamá pide que el Consejo de la OEA se pronuncie con el caso venezolano. Eso, pues, imagínense ustedes, ya todos los países de América Latina no tendríamos relaciones entre sí, porque ese es un foro precisamente para dirimir problemas y para encontrar soluciones. A mí me parece que lamentablemente este es un mal endémico en América Latina, que los gobernantes no quieren dialogar, que creen que lo que ellos están haciendo está correcto y que todo el que se opone a lo que ellos quieren hacer es incorrecto y está siendo manipulado, comprado. Por ejemplo, a mí me parece, con todo respeto, que el presidente Maduro no es correcto cuando califica al pueblo de fascista, porque está protestando contra él, ni tampoco es correcto cuando insulta al presidente de Panamá, que tiene derecho a defender los intereses de su país. Solo a la compañía Coca de Aviación aquí le deben los venezolanos, no los venezolanos, el gobierno venezolano, por una serie de arbitrariedades que manejan su sistema cambiario, le debe 3.000 millones de dólares. Y así le debe a la zona libre de Colón un montón de plata. Es decir, un país que es vecino y que ha tenido una relación históricamente buena con Venezuela, no se le puede inventar una crisis para no pagar lo que se debe. Así que a mí me parece que unas actitudes de estas poco favor le hacen a la revolución latinoamericana, porque quienes queremos hacer cambios en Latinoamérica no estamos para entrar en posiciones radicales como las del presidente Maduro, sino todo lo contrario, queremos que existan cambios fundamentales en beneficio de nuestro pueblo. Bueno, gracias Jorge, nosotros vamos a despedir. Yo me quedo con la recomendación del ingeniero Jorge Serrano Elías. Creo que debemos pasar de ser espectadores a ser actores de la realidad guatemalteca, de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. No está en manos de una clase política que solo ve intereses particulares y partidarios. Creo que el desarrollo lo debemos tomar en nuestras manos y, como digo, pasar de la inacción a la acción. Así que en nombre de Germán Cruz, de Edgar Figueredo, de su amigo Omar Rodas, del ingeniero Jorge Serrano Elías y de nuestro director Otto Rothman, muchas gracias por haber permitido estar con ustedes esta hora y media y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. El agua es un derecho de los guatemaltecos.